Bueno, pues nada, buenos días a todos. Como ya me presentaron, mi nombre es Javier Esteban, pertenezco al Departamento de Infraestructuras de Televés y os voy a hacer una breve presentación de lo que sería nuestra solución para la distribución de servicios de Internet a través de otro tipo de infraestructura diferente a lo que normalmente estamos acostumbrados, como es el cableado estructurado o incluso la fibra óptica. Este sistema es el sistema Coax Data. Y lo único que hace este dispositivo, este conjunto de dispositivos, es de hacer el papel de conversor de medios, es decir, son unos elementos que transforman la señal de Ethernet en una señal de radiofrecuencia y después en el otro extremo de la red hacen el camino contrario, pasan de la radiofrecuencia otra vez a Ethernet, ¿vale? Evidentemente esto tiene un precio que pagar porque las transmisiones a través del cable coaxial tienen unas características determinadas y aparte están compartidas con otro tipo de señales, como puede ser el de la televisión, y evidentemente esto necesita una serie de cuidados y una serie de certificaciones para comprobar que la red esté adaptada al pase de las señales del Coax Data, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con unos conceptos básicos, un poco la presentación de cuáles son los dispositivos que hoy en día tenemos. Coax Data no es una solución nueva, ya, posiblemente tenga más de 5 o 6 años. Y evidentemente, con el paso del tiempo, pues ha sufrido una serie de evoluciones que nos ha llevado a desarrollar un último dispositivo Coax Data, que es el Coax Data Gateway, que le denominamos, que no es más que un esclavo Coax Data con capacidad de routing y con capacidad de distribuir la señal que recibe a través del coaxial mediante una interfaz Ethernet y una interfaz Wi-Fi, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hace las veces de esclavo Coax Data, es decir, recibirá a través del cable coaxial todas las señales que llegan hasta él desde el maestro y después las transforma en Ethernet o bien en señales Wi-Fi, con capacidad de enrutado, etcétera, etcétera. Evidentemente, para mantener la compatibilidad entre los diferentes elementos que hemos desarrollado a lo largo de estos años, pues bueno, hay compatibilidad entre todos ellos, es decir, desde los primeros que veis ahí a la izquierda, que llegaban a unas tasas de 200 megas, hasta los que tenemos hoy en día, que ya tienen pues tasas de gigabit en estado físico, pues hay una compatibilidad entre ellos. Es decir, aquellas instalaciones que se hayan hecho con dispositivos antiguos, evidentemente van a poder ser compatibles con los elementos nuevos. Bueno, los elementos de Coax Data, después os presentaré un pequeño esquema de cómo es el funcionamiento de estos dispositivos. Son unos elementos, como los podéis ver ahora en la pantalla, tienen por lo tanto unas interfaces coaxiales a través de conectores F y después unas interfaces Ethernet, no sé si se ve el ratón, en el propio dispositivo, ¿de acuerdo? Entonces, estas interfaces Ethernet son donde se conecta la red de Ethernet, la red que queremos distribuir a nivel de servicios de Internet, por ejemplo, y estos conectores coaxiales nos hacen de interfaz o de mezcla con las señales de televisión y a la vez nos da servicio a toda la red coaxial en la cual vamos a repartir todos los servicios que en principio nos han llegado a través de Ethernet, ¿vale? Disponen de una serie de LEDs para indicar el estado de la conexión, es decir, si las velocidades son las que estamos esperando o no, si hay algún tipo de problema en la transmisión. Estos elementos también, algunos de ellos tienen PLC, con lo cual no solo distribuyen la señal de Ethernet a través del cable coaxial, sino que también lo pueden hacer a través del cable eléctrico, ¿vale? Pero no son todos los dispositivos, sino que son una referencia en concreto. Las características de estos dispositivos están reflejados aquí en este cuadro. El dispositivo o el sistema Coax Data utiliza un protocolo que se llama el Home Placa V. Tienen dos modos de funcionamiento, un modo que sería el Home Networking y otro que sería el MX-Sub. El Home Networking lo que hace es poder crear una red, una LAN dentro de lo que sería la red coaxial, en el cual pudiera haber comunicación entre los diferentes dispositivos esclavos que metemos en esa red. En formato MXU lo que se genera es un aislamiento entre los esclavos de tal manera que solo hay un enlace entre esclavo y maestro y no hay enlace entre los diferentes esclavos. Con unas flechas rojas os he señalado las características más importantes de este sistema. Una de ellas es que, bueno, a través del protocolo se pueden distribuir o se puede dar servicio hasta 253 esclavos por cada maestro. El rango de frecuencias, como veis ahí, va desde 2 hasta 67,5 MHz. Eso es lo que
se establecería en otro tipo de sistemas como el canal de retorno en operadores DOCSIS, por ejemplo. Evidentemente, este sistema permite el paso de señales de televisión hasta los 2150 MHz, es decir, hasta las frecuencias de frecuencia intermedia. La máxima atenuación que soporta el sistema es de 85 decibelios. Es una atenuación extremadamente grande, sobre todo teniendo en cuenta la banda en la que trabaja este sistema, que es una banda muy baja en cuanto a frecuencias. El nivel de salida es de 130 decibelios microvoltio. Y, bueno, aparte de otro tipo de datos, hay otro dato importante que se ve al final del todo, que es que pueden soportar longitudes de cable de hasta 1,2 kilómetros. Es decir, en redes donde, por ejemplo, tengamos una tirada muy grande de cableado estructurado, pues, bueno, se puede utilizar este sistema simplemente pues, para llegar un poco más lejos, ¿no? Si bien el protocolo nos indica que puede soportar 253 dispositivos por cada maestro, evidentemente, cuantos más esclavos estén metidos en la red y cuanta más atenuación haya en el camino de la señal, el sistema se adapta para corregir las tasas finales, ¿de acuerdo? Entonces, para que esas tasas finales no sean muy malas, recomendamos que no se pasen de los 50 esclavos por cada maestro y que no se pasen de los 50 decibelios de atenuación entre el maestro y los diferentes esclavos. Bueno, esto sería un ejemplo de esquema en donde tendríamos un maestro, que lo vemos aquí, asociado a un router, que es el que da el servicio de Internet, por ejemplo, y aquí tendríamos la cabecera de televisión. Bueno, pues estos dispositivos, tanto lo que sería el maestro como la cabecera de distribución, se mezclan, se genera una red de distribución coaxial, una red de antena convencional como la de toda la vida, y en cada toma de usuario, en cada toma de televisión, se podría conectar un esclavo y hacer que aquella señal de Internet que nos venga a través del router nos salga a través del esclavo, bien a través de una interfaz Ethernet o bien incluso a través de su interfaz Wi-Fi. Y evidentemente estos dispositivos también llevan un conector para poder dar servicio a la televisión, es decir, si nosotros aquí perdemos la conexión de televisión, la recuperamos en la parte trasera del dispositivo. Aquí podéis ver que hay... Aquí podéis ver que hay diferentes dispositivos esclavos. Hay esclavos, como os dije antes, del último formato que hemos desarrollado, que es el formato Gateway, y hay esclavos que son en formato convencional, ¿no? Que son exactamente igual que los maestros. La referencia es la misma, lo único que a uno hay que configurarlo como maestro y a otro hay que configurarlo como esclavo. Entonces, este esquema que veis aquí refleja claramente cuál es la intencionalidad de QoasData, es decir, es transformar una red coaxial de antena en una red de datos, simplemente a través de una conversión de medios, donde tenemos un acceso, por ejemplo, de Internet compartido con diferentes dispositivos dentro de la red. Esto es muy útil, por ejemplo, pues en el caso de Hospitality que estábamos comentando, bueno, que es realmente el título de la presentación. En el caso de Hospitality es muy útil porque, bueno, nos podemos encontrar hoteles, edificios singulares en donde la reestructuración del cableado de datos o incluso la incorporación de fibra óptica, pues evidentemente es muy costosa. Entonces, este sistema palía ese tipo de costes porque realmente la red ya está trazada, la red ya está desplegada. Lo único que hacemos es colocar unos interfaces de conversión de medios en los dos extremos de la red. Otro ejemplo más, aquí tenemos el router de Internet, el switch, y a través de un maestro se da servicio a unos esclavos y lo que podemos hacer en este caso, por ejemplo, es conectar los esclavos a APs Wi-Fi. De tal manera que lo que estamos haciendo es, a través de la red coaxial, generar una red de puntos de acceso para dar servicio de Wi-Fi a, pues, bueno, a una determinada instalación. En los dos esquemas que hemos visto hasta ahora, si os fijáis, hay un elemento que ponemos en medio entre la cabecera de televisión y el maestro, que es un filtro diplexor. Como os decía antes, el rango de frecuencias con el que trabajan estos dispositivos es de 2 hasta 70 MHz. Esa banda de frecuencias, pues tradicionalmente en lo que es la distribución de televisión nunca se le ha hecho caso, es decir, es una banda residual que en los operadores de cable utilizan como canal de retorno, pero que normalmente en aquellas redes que solo dan televisión es una banda que no se utiliza absolutamente para nada y que muchos de los dispositivos que pueda haber en la red pueden estar generando ruido dentro de esa banda. En concreto, las
las fuentes conmutadas son, bueno, es una fuente de ruido muy considerable precisamente en esa banda, ¿no? Entonces, si lo que estamos haciendo es generar una red a través de una determinada banda de radiofrecuencia y le estamos metiendo interferencias, lo que estamos haciendo es estropeando la transmisión y, por lo tanto, la tasa que consigamos al final. La manera de salvaguardar la limpieza de esa banda es a través de un filtro que, por un lado, le metamos los canales terrestres y, por otro lado, le metamos el canal de utilización de Coax Data. Y evitemos que entre los dos sistemas se interactúen entre sí, es decir, que la propia cabecera de televisión no meta ruido en la banda del Coax Data. Y, al contrario, que en la banda de Coax Data, evidentemente, tampoco meta ruido en la banda de televisión. Bueno, pues ese es el papel de este filtro Coax Data. Es un filtro que, ya digo, tiene una entrada para los datos, especialmente sintonizada la banda de trabajo de Coax Data, y tiene una banda para introducir los canales de televisión, de tal manera que limpiemos el espectro de la transmisión de datos y que no haya ningún tipo de interferencias. Esto sería un ejemplo que incluso se llevó a cabo en un resort, en donde tenemos el servicio de televisión que puede llegar a través de video overlay a un nodo óptico, en donde se convierte de fibra óptica a televisión. Esa línea de televisión llega hasta un determinado punto, hasta unas determinadas villas, y en este momento, a través del diplexor, se mezcla la señal de Ethernet, que viene a través de fibra también, a la red coaxial. De tal manera que en este punto de aquí tenemos el Coax Data que nos está generando la red de datos y tenemos la televisión que nos llega también a través de fibra y a través de un nodo óptico. Bueno, pues a partir de aquí, los dispositivos conectados a estos repartidores, a estos splitters o a estos derivadores, van a tener que tener una conexión de un esclavo y en esos esclavos ya recuperaríamos la señal de Internet y, por lo tanto, también la señal de televisión, obviamente. Bien, en distribuciones horizontales, como pueden ser resorts, como pueden ser redes de CATV, es decir, las típicas despliegues de red coaxial de cable pues, RJ11, RG11 y cables de media pulgada, es muy normal que se llegue a la necesidad de tener una reamplificación en un determinado punto. Ahí es donde podemos tener algún tipo de problema con una arquitectura de Coax Data, porque precisamente, tal como os dije antes, la banda de trabajo de Coax Data va desde 2 hasta 70 MHz. Los elementos que reamplifican la televisión no reamplifican esa banda. Y en el caso de que la reamplifiquen, porque suelen ser en dispositivos de operadores, la reamplifican en el sentido contrario, es decir, como canal de retorno. Entonces, en el caso de que exista algún tipo de red coaxial dotada de reamplificación, habrá que readaptar esa reamplificación para hacerla compatible con Coax Data. Una de las maneras es utilizando precisamente esos diplexores para hacer un puente, de tal manera que los canales de televisión sí puedan amplificarse y puedan pasar amplificados al resto de la red. Y por otro lado, ya que tenemos la banda aislada, la podemos puentear y resulta que es un paso bidireccional para que los canales, el canal de Coax Data funcione sin ningún tipo de problema, ¿vale? Hay que decir que esa banda de Coax Data es bidireccional, porque es la banda que utiliza el maestro para comunicarse con los esclavos y para la comunicación del esclavo con el maestro. Por lo tanto, es una banda bidireccional. De esta manera, con este truco, por decirlo de algún modo, lo que estamos garantizando es que esa banda sea bidireccional y, al fin y al cabo, sea un paso pasivo, es decir, que no tengan ningún tipo de amplificación ni ningún tipo de elemento activo en esa banda en concreto. Otra manera de salvar este inconveniente, ¿no?, de cuando hay algún tipo de amplificación, es sustituir el amplificador de línea por un amplificador que tenga retorno pasivo, es decir, que no tenga etapa activa en la banda de 5 a 30 MHz, que es lo que suele ser más habitual. Bien, solemos decir que cuando uno aplica el sistema Coax Data, si la televisión se ve bien, lo más normal es que el sistema Coax Data funcione sin ningún tipo de problemas. De todos modos, como Coax Data está funcionando en una banda de frecuencias muy baja, hay que tener una serie de precauciones
porque, entre otras cosas, no es una señal de televisión. A día de hoy, todo lo que es TDT, todo lo que son señales transmoduladas de vía satélite, utilizan señales de la UHF. La UHF, por ser una señal de alta frecuencia, aunque hay algún tipo de problemas a la hora de los conexionados, de los equipos, de los pasivos y demás, no suele tener ningún tipo de afectación. Es decir, es una banda que pasa muy bien incluso en desconexiones o incluso en desadaptaciones de impedancias. En el caso de las bandas muy bajas, no va a ser así. Es decir, son frecuencias que tienen poca atenuación, pero que cualquier tipo de mala conexión en la red coaxial nos va a hacer que esa señal se vaya al traste. Por lo tanto, a la hora de instalar un sistema QoasData, conviene pasar una serie de certificaciones a la red para cerciorarse de que el QoasData no va a tener ningún tipo de problemas, ¿vale? Hay dos tipos de medida, un tipo de medida de ruido y un tipo de medida de atenuación. Aquí os relato un poco cómo sería, cuál sería el orden lógico de hacer una certificación de red para que el sistema QoasData funcione sin ningún problema. Hay que hacer una serie de mediciones del ruido de la cabecera, es decir, medir el ruido de la cabecera y en el caso de que exista ruido, eliminarlo a través del filtro que os comentaba antes. La cabecera no es la única fuente de ruido, sino que puede haber dispositivos, puede haber incluso televisiones que estén generando ruidos en la red y que por lo tanto se propaguen a lo largo de ella, con lo cual hay que hacer una medición del ruido provocado por la red coaxial, es decir, por aquellos dispositivos que están conectados a la red y que no sean la cabecera. Hay que hacer una medición de la atenuación de la banda de trabajo. Hay que ver también el ruido en toma, es decir, en donde se colocan los diferentes dispositivos, y después ejecutar una herramienta que tenemos disponible en nuestra página web y es de libre descarga, que nos generará un mapa de cómo se comportan las diferentes portadoras utilizadas en la banda de QoasData para generar la señal de transmisión. Bien, evidentemente se va a necesitar un medidor de campo para hacer este tipo de medidas. La primera que decíamos es evaluar el ruido que genera la cabecera dentro de la banda de trabajo de QoasData, es decir, ver qué ruido genera una cabecera en la banda de 2 a 70 MHz. Si ese ruido es menor de 50 decibelios microvoltio, bueno, pues podemos decir que puede pasar el primer escollo, ¿no?, en cuanto a lo que es la certificación de la red. El segundo punto, como veis aquí, la cabecera ya está desconectada, lo que hacemos es medir el ruido que se propaga a través de la red coaxial. Estos son ruidos aportados por los diferentes dispositivos que pueda haber en una red de televisión. Ya digo, los televisores, los antiguos vídeos, etcétera, etcétera, los receptores de televisión por satélite que estén conectados a través de cable de antena, son elementos que pueden generar ruido dentro de esa banda, ¿vale? Pues bueno, hay que medirlo y cerciorarse de que sea menor de 25 decibelios microvoltio. El tercer punto sería la medida de la atenuación. Vimos antes que la atenuación máxima soportada por el sistema en la banda de trabajo es de 85 decibelios y también os puse que, a ser posible, no se pasase de los 50 decibelios. Bueno, pues es una manera de cerciorarse. A través de un generador de ruido podemos generar esa banda y medirla después en las tomas de usuario, ¿vale? Es decir, aquí inyectamos señal a través de un generador de ruido, aquí medimos la señal, la atenuación debiera ser recomendada a 80 decibelios, perdón, marcada por el protocolo 80 decibelios, recomendada en base a nuestra experiencia, menor de 50 decibelios. Y después hacer una medición total del ruido en toma, es decir, una vez que está todo conectado, que está la cabecera conectada, que está todo conexionado, evaluar otra vez el ruido en toma para ver si hay algún tipo de fuente interferente. En el caso de que detectemos alguna fuente interferente, lo que se podría hacer sería conectar un filtro, como el que vimos antes, a ese dispositivo para que eliminemos toda cuanta señal genere en la banda de trabajo. Bueno, esto sería un cuadro resumen, más o menos, de cómo se podía hacer esta certificación. Y por último os puse que hay una aplicación de libre descarga en la web que se llama Coax Manager, que lo que hace es monitorizar una especie de mapa de cómo se comportan las portadoras QAM que genera QoasData y ver si hay algún tipo de, bueno, pues de fallo en la red, si hay algún tipo de notch, si hay algún tipo de banda que esté cortada, etcétera.
La modulación es bastante robusta, es decir, aunque hay algún tipo de fallo, como vemos aquí, que puede haber algún tipo, bueno, pues de elemento que hace que en las frecuencias muy bajas se pierda señal, el protocolo es adaptado, con lo cual va a funcionar sin ningún tipo de problema. Evidentemente, aquí lo bueno sería que todo fuese amarillo en todo lo que serían los márgenes de la señal y obtendríamos la máxima tasa. En este caso, que no obtenemos la máxima tasa, bueno, pues estamos hablando pues, de tasas pues, de 350, 460 megabits, físicos, que bueno, son bastante decentes dentro de lo que cabe. Aparte de lo que serían las mediciones y el software asociado a ello, también disponemos de otro tipo de software más dedicado a los Quast Data Gateway, que lo que hacen es provisionarlo y hacer que se pueda hacer una gestión centralizada de los diferentes Quast Datas. La primera versión de Quast Data simplemente es un esclavo sin ningún tipo de manipulación, sin ningún tipo de interfaz. Como os dije, a lo largo de los años hemos desarrollado unos esclavos que ya tienen capacidad de enrutamiento y ya tienen capacidad incluso de hacer DAPs y, por lo tanto, de generar una señal Wi-Fi. Para ello hace falta una interfaz de gestión, una interfaz de configuración que se ejecuta a nivel local. Lo más lógico sería ir de uno en uno y ejecutarlos y poner la SSID, poner los diferentes parámetros que nosotros consideremos. Para evitar tener que hacer eso y para poder hacer un control de gestión centralizado, se utiliza un software que le hemos denominado NMS Lite, que nos permite, desde una conexión directa al maestro, tener monitorizados todos los esclavos y poder incluso configurarlos con todos los parámetros que ello nos permita. ¿De acuerdo? Aquí simplemente deciros que, os muestro un poco las pantallas más típicas de este software, en donde nos indica las capacidades, nos indica el estado del dispositivo y, evidentemente, nos permite entrar en cada uno de ellos a través de un servidor de HCP embebido en el propio firmware, en el propio software. Bien, os he comentado que la red coaxial es, por lo tanto, el nuevo sistema de transmisión de este dispositivo, de este sistema, con lo cual todo lo que hagamos en la red coaxial va a influir en la tasa binaria que tengamos después en nuestro sistema. Por lo tanto, todo cuanto cuidado se tenga que realizar en el coaxial y en los elementos pasivos que estén interconectados, pues evidentemente va a redundar en el rendimiento final de la instalación, ¿vale? El cable coaxial, como pongo aquí, es el medio físico donde se transportan las señales y, sin embargo, suele ser, por parte de todo el mundo, el elemento más ignorado, más pisoteado, puede ser el elemento más barato, casi mejor, ¿no? Sin embargo, la experiencia nos ha demostrado, sobre todo en Televes, que nos hemos dedicado a la radiofrecuencia durante muchos años, la experiencia nos ha indicado que es el cable coaxial uno de los elementos más importantes de toda la instalación. Las funciones son, como decía aquí, mantener las atenuaciones al mínimo, proteger la señal frente a interferencias, conservar la datación de impedancias y preservar las características del conductor, ¿vale? Y como decimos en el punto final, aparte de la calidad del coaxial que se supone, hay que tener muchísimo cuidado en su manipulación para no estropear el canal de comunicación del Quast Data. Os comentaba antes que la radiofrecuencia es muy puñetera, es decir, si estamos funcionando con canales de UHF, el cable puede estar mal, puede tener algún tipo de problemas, pero bueno, como las modulaciones últimas que se están utilizando, como el COFDM, son muy robustas, normalmente no se suele notar nada, es decir, puede haber alguna pixelación, puede haber algún artefacto que aparezca en la pantalla cuando vemos alguna televisión. Si las frecuencias son muy bajas, cualquier cosa que pueda haber en el cable coaxial, una mala conexión, un pelito de la malla, que haya alguna conexión con el vivo, nos puede echar toda la red al traste. Con lo cual, hace falta mucho cuidado a la hora de manipular el cable coaxial y, mucho cuidado también a la hora de hacer las conexiones y a la hora de hacer todo lo que sería el reparto pasivo. El cable coaxial hay que cuidarlo, por lo tanto hay que elegir el emplazamiento, hay que elegir un cable de PVC en el interior y de polietileno para las tiradas exteriores. Evidentemente, cuanto más deterioro pueda tener el cable a lo largo de los años, peor va a ir el rendimiento de la red de datos. Es muy importante tener en cuenta el estado físico de la malla o de la lámina que recubre el cable coaxial, es lo que nos va a permitir
que no haya interferencias, es lo que nos va a permitir una adaptación de impedancias correcta. Por lo tanto, aquel mapa amarillo que veíamos, cuantos más problemas haya en la red coaxial, más picos y más desadaptaciones va a haber. Cuanto mejor adaptado esté el cable coaxial, cuanto mejor tratado esté, más color amarillo vamos a ver cuando ejecutemos el Coax Manager, ¿vale? Evidentemente, no presionarlo a través de grapas, porque lo que nos va a causar va a ser rizados y nos va a causar pérdidas y rebotes de la señal. No curvar el cable extremadamente, porque vamos a romper la malla y vamos a romper la lámina de protección. Bueno, aquí tienes una serie de recomendaciones de instalación. Estos son imágenes reales de una instalación donde se pretendía poner Coax Data a funcionar. Como podéis ver en según qué sitios y según cómo se haya hecho una instalación, pues bueno, el cable coaxial es lo último que uno tiene en cuenta, ¿no? Bueno, pues vemos aquí una serie de fotografías en donde se ve el cable absolutamente torcido. Todo eso tiene implicaciones a la hora de hacer funcionar bien el Coax Data. Es decir, se puede ver la tele hasta cierto punto bien, pero cuando nos pongamos a poner y hacer mediciones de la red de datos, evidentemente, esto va a tener un precio importante. Bueno, el tema de cocas para evitar el empozamiento de los cables, etc. Y algo muy importante es el tema de empalmes. Es decir, hay muchas veces en donde cuando un extremo de un cable se acaba, directamente podemos empalmar con otro. Hay quien lo hace de esta manera que vemos aquí a la derecha. Posiblemente en canales de televisión, en UHF, poca importancia puede tener eso, aunque puede tenerla, evidentemente, en función de cómo llegue ese canal. Si ya llega con algún tipo de deterioro, esto lo va a empeorar. Pero si el canal de televisión llega más o menos con una determinada calidad, es muy probable que esto, bueno, pues hasta cierto punto no pase nada. Con Coax Data sí que va a pasar, porque esto va a generar una desadaptación de impedancias muy importante y lo que son las conexiones con las frecuencias muy bajas también se van a ver muy afectadas. Con lo cual se recomienda que en el caso de que haya que hacer algún tipo de empalme, se utilicen elementos, digamos, profesionales, es decir, dotar a los dos cables mediante conectores F y hacerme un adaptador de conectores F hembra. Esto es, bueno, muy habitual en aquellos sitios donde tenemos un cambio o tenemos una transición de diámetros de cable. Aquí vemos un cable de un determinado diámetro, aquí tenemos otro. Bueno, pues cuando haya que empatarlos, ¿no?, como se suele decir, pues evidentemente no hacer chapuzas, sino directamente hacerlo a través de elementos como son los que estamos mostrando aquí. Aquí hay otro ejemplo donde alguien ha empalmado cables mediante una ficha eléctrica. Esto es un repartidor, ¿no? Bueno, pues los repartidores, y de hecho, bueno, pues en esto Televes, pues sabemos un poco cómo se hacen. Evidentemente podéis ver que no es lo mismo, ¿vale? No es lo mismo tener una ficha donde se conecten 3 vivos y 3 mallas que tener un dispositivo que respete las impedancias y que, por lo tanto, genere una buena manera de transmisión. Y, evidentemente, utilizar un buen pelador de cables. Muchas veces los fallos que estamos detectando es, como os decía antes, por algún tipo de conexión entre algún pelo de la malla y el vivo. Lo dicho, y lo estoy repitiendo muchas veces, en televisión posiblemente no pase nada, en Coax Data, por ser muy baja frecuencia, sí que va a pasar y sí que se nos va a ir la red abajo. Y después todo tipo de protecciones a nivel de cargas electrostáticas, a nivel de cargas atmosféricas, ¿vale? Toda cuanta red coaxial, si esté protegida a través de un protector de descargas, pues bueno, pues nos evitará bastantes problemas. Y algo muy importante, tremendamente importante, es que aquellos elementos pasivos que rematen una línea de transmisión realizada a través de cable coaxial tienen que estar cargados, es decir, tienen que estar dotados de cargas de 75 ohmios que rematen la línea. Es hasta cierto punto habitual ver casos de estas características en donde una línea de tomas, por ejemplo, no esté adaptada, no esté cargada al final, y la carga de la red de transmisión esté pues, muy influenciada por los diferentes dispositivos que estemos conectando aquí. Si la toma nos lo permite, lo mejor es poner una carga de 75 ohmios al final, ¿vale? Esto nos evitará bastantes problemas. Lo mismo cuando tenemos una red de derivadores o una red de distribución.
los distribuidores o los repartidores no cargan la línea, es decir, no generan una adaptación de 75 ohmios a no ser que las pongamos en sus terminales. Un derivador, sin embargo, sí. Un derivador es un dispositivo diferente, lo que hace es segregar la señal a través de sus terminales y suelen, o por lo menos los que tenemos nosotros en nuestra gama, suelen adaptar la línea. Por lo tanto, ojo con este tipo de detalles, porque cuando uno va pues, a un hotel o a un edificio singular a poner en funcionamiento Coast Data, lo dicho, pues posiblemente en la televisión no haya problemas, pero este tipo de detalles hay que revisarlos y hay que cerciorarse de que están bien para que no tengamos después ningún tipo de sorpresa a la hora de distribuir la señal de datos. Bien, como os dije antes, el sistema Coast Data permite, por lo tanto, hacer una adaptación de una red sin ningún tipo de obras en principio. Es decir, evidentemente recomendamos que haya una serie de precauciones, que haya una serie de medidas previas para saber si la red es compatible o no con Coast Data. Fijaros que la frecuencia es muy baja y que la frecuencia, aunque el protocolo nos permite adaptar y nos permite paliar las deficiencias de la línea, evidentemente, cuanto mejor esté la línea y cuanto más adaptada esté, mayores tasas vamos a hacer al final. Esto es un ejemplo de una obra que se hizo. Aquí en la parte de la derecha veis un nodo óptico. La televisión se recibía a este nodo a través de fibra óptica, lo tenemos aquí puesto, y después, a través de diferentes maestros que están aquí, es el puntito rojo que veis aquí, dotados de una conexión de Ethernet por fibra, se daba servicio a una serie de villas a través de una distribución horizontal en un resort. Aquí tenemos el nodo óptico y aquí tenemos los diferentes Coast Datas maestros, que son estos puntos rojos, a los que hemos dotado el sistema para que haya una distribución de red. Esto es un resort, como podéis ver, son villas, bueno, pues aquí tenéis la piscina, etcétera, etcétera. Si esto se tiene que hacer a través de una red dedicada, como puede ser una red de cableado estructurado o incluso a través de fibra, pues evidentemente se necesitaría una obra a mayores. De esta manera, aprovechando el cable coaxial que ya estaba trazado, evidentemente después de una revisión exhaustiva, pues se puede dotar a esta infraestructura pues de una red de datos sin ningún tipo de problema. Disculpa, Javier, tenemos una pregunta. Tenemos una pregunta y bueno, la pregunta es si disponéis de algún tipo de gateway que use Wi-Fi para transportar señal de TV. Para transportar señal de TV, no. Es decir, de televisión en radiofrecuencia, no tenemos. En su momento se había evaluado, de hecho nos habíamos metido en proyectos para hacer pequeños gap fillers, ¿no? que se denominaban. No, en este sentido, a día de hoy ya no estamos en esta tecnología. Hemos hecho, evidentemente, tenemos gap fillers pero a nivel profesional, de broadcast, pero a nivel doméstico no tenemos un gateway de RF. Vale, gracias. Si tenéis alguna pregunta, por favor, utilizar el chat. Vale, dice, ¿los esclavos son configurables con users y pass, con usuario y password? Sí. Dentro de una red de Coast Data pueden incluso haber varias redes funcionando. Es decir, podemos tener dos maestros y 5 esclavos por un lado y 20 por otro esclavo. Entonces, cada esclavo tener su maestro ligado. Y eso se hace a través, efectivamente, de un password. A la hora de configurarlo, este software que os comenté antes, que es el Coast Manager, no solo permite la evaluación de la red, sino que permite la configuración de maestros y de esclavos, efectivamente. Vale, otra pregunta es si se soportan VLANs. Sí, se soportan VLANs, se soporta Q-in-Q, se soporta prioridad, o sea, todo lo que es el protocolos de capa 2 están soportados por este sistema. Vale, otra pregunta es un supuesto, si el router está junto a una toma coaxial en mitad de la red de televisión y no junto al distribuidor de antena, ¿cómo se puede implementar esta instalación? Vamos a ver, si se trata de una instalación doméstica, como puede ser este caso, imaginaros que tenemos una toma de televisión y ahí podemos conectar un maestro asociado a un router
y poder distribuir lo que sería la red de datos sin ningún tipo de problema. Es decir, la red de datos podemos decir que está aislada de la red de televisión. Red virtual me refiero, a decir, no la red física evidentemente porque es la red coaxial propiamente dicha. Pero sí se puede mezclar la señal de datos en cualquier punto de dentro de la red, siempre y cuando se respeten los 85 decibelios que os comentaba antes, o los 50 recomendados. Es decir, aunque la cabecera esté establecida en un determinado punto del edificio, el maestro y el router asociado podemos inyectar su señal en cualquier punto. Lo único que tenemos que tener precaución es que desde ese punto a los diferentes esclavos haya comunicación a través de RF, respetando los 50 decibelios de atenuación. No sé si es eso lo que querían saber. Pues bueno, Julen, si has respondido la pregunta, pues nos indicas. Vale, comercialmente también nos piden, sí, parece ser que la respuesta es la que se esperaba. Vale, comercialmente nos comentan si hay algún tipo de try and buy. ¿De qué? De probar antes de comprar. Pues esto habría que ponerse en contacto con nuestros comerciales. Vale. Eso no creo que haya ningún problema. Simplemente es tener un maestro y un esclavo y hacer pruebas, vamos, eso yo creo que sin ningún problema. Eso, os tenéis que poner en contacto con los comerciales nuestros de nuestra red. Vale, tenemos otro supuesto y es, una vez revisada la red, instalados los maestros y los esclavos, nos conectaríamos físicamente con el maestro, con el NMS Lite, y configuraríamos los esclavos y elementos que cuelgan de dichos esclavos. Efectivamente. El NMS Lite lo que permite es configurar los esclavos en formato gateway, es decir, los que tienen caja de plástico negro que veíamos en las imágenes. Los esclavos que son físicamente iguales que los maestros, esos no tienen gestión, es decir, simplemente son conversores de medio, lo que reciben por el coaxial lo largan a través de Ethernet sin ningún tipo de paso ni ningún tipo de configuración. El NMS Lite lo que permite es conectarnos a un maestro de formato Minicom y configurar los gateways a través de un servidor de HCP que tiene el propio programa, el propio software. Podemos, desde un punto centralizado, acceder a cada uno de los esclavos que estamos instalando. Ajá. Vale, luego también nos pregunta si hay que estar certificado para poder comercializar estos productos y, bueno, luego si disponer de soporte técnico para la distribución. Soporte técnico, sí. En nuestra red comercial, sin ningún tipo de problema, se le puede plantear cualquier tipo de duda o cualquier tipo de demostración incluso del sistema. Y lo de estar certificado o no, todo dependerá un poco del uso que hagas de la red que establezcas a través de Coasdata. Es decir, yo supongo que certificado, si lo que quieres es distribuir un acceso a Internet entre diferentes usuarios, supongo que tendrás que estar dado de alta como operador. Es decir, esto simplemente nosotros lo que hacemos es fabricar los dispositivos. Después, el modelo comercial que se lleve a través de ellos, pues evidentemente ya depende del instalador. Vale, luego supongo que habéis hecho algún cálculo de coste medio por punto de conexión. Más o menos, ¿qué costes suele tener? Aunque variará, me imagino, mucho de los elementos que necesites y el número de habitaciones que tengas que atacar. Sí, porque evidentemente, por ejemplo, en el caso de lo más habitual, en resorts y en hoteles como los que os enseñé al final, lo que se hace es una planificación de puntos de acceso y en función del número de habitaciones, de sus características físicas y demás, la cosa puede ser pues poner un esclavo cada 2 habitaciones, ¿no? Por ejemplo, para que tengan cobertura a través del AP que esté conectado a ella. Si te digo la verdad, yo no sé si algún compañero mío haya hecho algún tipo de estudio económico, ¿no? Realmente yo no tengo noticias de que tengamos hecho ningún tipo de estudio económico de lo que ellos suponen ni nada, porque tampoco nos dedicamos a otro tipo de redes. Es decir, no tenemos electrónica de red, no tenemos switching, no tenemos routers, por lo tanto, no sabríamos comparar pues el impacto económico, ¿no? que se pudiera hacer en este sentido. Sí, bueno, más que compararlo es el coste. O sea, una instalación, si tiene 100 habitaciones y ha costado 1.000 euros, pues bueno, pues
No sé, más o menos creo que es por ahí la pregunta. Lo que nos están... Yo aquí no tengo la tarifa, ¿no? Pero vale, me suena que cada esclavo, no sé si ronda los 100 y pico euros, una cosa así. Una cosa así. Vale. Lo que está claro, que es un poco lo que, bueno, el atractivo de esta solución, es que evita trazar una red, ¿no? De todo lo que sería el costes de mano de obra. Sí. Claro, pues también es muy atractivo pues en hoteles rurales, en casas rurales, aquí en Galicia, que bueno, es muy habitual pues tener muros de piedra en donde trazar un cable o poner cables entre diferentes sitios pues es bastante latoso. Se trata de aprovechar el cable coaxial que ya está funcionando, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido el ahorro es considerable, porque si tienes que rozar paredes, meter cable, entubarlo, etcétera, etcétera. Sí, sí, está claro, está claro. Vale, otra pregunta es para alguien que nunca ha vendido este tipo de soluciones, ¿qué inversión se debe hacer para vender estos productos? O sea, ¿qué elementos se necesitan para poder vender y... En principio, estos dispositivos, si la red está funcionando bien, si la red coaxial está funcionando bien, digamos que es plug and play, es decir, no hay mucho más que hacer, salvo que conectar el maestro al router principal y el esclavo a la toma y hacer un ping a Google y, vamos, se puede decir que está garantizado, ¿no? Ahora, evidentemente, si la red está muy deteriorada, pues lo normal es que, bueno, se tengan todos los dispositivos necesarios como para reparar una red de distribución de televisión, es decir, medidor de campo y poco más. Bueno, pues los conocimientos típicos de todo lo que sería radiofrecuencia y demás. Pero a nivel de inversión inicial, ya digo, si la red está bien, simplemente es comprar los equipos, conectarlos y no mucho más, porque el software este que os comentaba, el Coas Manager, que nos permite monitorizar el estado de la red o que incluso nos permite monitorizar a nivel de Mac las conexiones entre esclavos y los maestros, bueno, pues es un software libre que tenemos nosotros desde nuestra página web. No más. Vale, o sea que con un medidor de campo... medidor de campo sería lo importante. Si se quiere hacer una certificación de la red coaxial para, bueno, pues asegurarse de que todo va a ir sin ningún tipo de problema, evidentemente un medidor de campo y un generador de ruido. Ajá. Vale, luego también otra pregunta que tenemos es, ¿soporta telefonía voz sobre IP? Los distintos códecs de audio en sí, el... Esto es un sistema en capa 2, es decir, es un switch coaxial. Con lo cual, pues aquellos protocolos, aquellos sistemas que son en capas superiores, pues evidentemente los soporta sin ningún problema. Vale. ¿Tenéis alguna pregunta más? Tenemos otra pregunta, es la señal de televisión, ¿tiene que ser CMD o puede ser QAM? La señal de televisión puede ser de cualquier tipo de modulación y de formato siempre y cuando no ocupe la banda de 5 a 70 megas, que no va a ser el caso. Es decir, esta banda en la que trabaja Coas Data es lo que tradicionalmente se conoce como canal de retorno. Se utiliza por operadores de televisión pues para poder conectar los cable modem a las cabeceras, etcétera, etcétera, sobre todo en entornos DOCSIS. Si se trata de una instalación de televisión normal y corriente que no tenga ningún tipo de señales en esta banda, da igual cómo sea la señal de televisión, da igual si es analógica, si es en TDT, en QAM, da exactamente lo mismo. Lo único que hay que tener precaución es de liberalizar y de no meter ruido en la banda de funcionamiento de Coas Data, desde 2 hasta 70 megas. Después, el cómo sea la televisión y qué señales y qué modulaciones se empleen en la televisión es absolutamente indiferente. Vale, entonces lo que me comentabas antes, o sea, la posibilidad de tener
poder adquirir los equipos para hacer alguna prueba, ¿eso es viable? Sí, eso es cuestión de que se pongan en contacto con nuestra sucursal. Podéis ver nuestra red comercial a través de la página web y poneros en contacto con nuestros comerciales, con nuestros técnicos comerciales. Vale, genial. ¿Tenéis alguna pregunta más? Bueno, Javier, no sé si quieres añadir algún apunte más. Parece que no hay más preguntas. Simplemente agradecer nuestra participación, pedir disculpas por la tardanza, porque bueno... Y nada, y cualquier duda que tengáis a nivel de funcionamiento, pues bueno, ya digo, a través de nuestra red comercial podéis canalizar cualquier tipo de duda y, bueno, y cualquier tipo de asesoramiento pues para poder llevar a cabo instalaciones de estas características. Vale, bueno, de hecho, discúlpame, yo creo que toda esta parte la podemos tramitar nosotros, incluso la parte de las pruebas y demás, eso se podría hacer a través nuestro también. O sea, nosotros gestionarlo con nuestro canal. Vale, perfecto. Vale, pues bueno, pues entonces dicho queda que si necesitáis hacer algún tipo de prueba, os podéis poner directamente en contacto con Comunicaciones Reunidas y nosotros os gestionamos las pruebas y lo que necesitéis. Vale, pues muchas gracias, Javier, muchísimas gracias a todos por estar ahí y bueno, pues os emplazo al próximo viernes con nuestros nuevos webinars y bueno, que tengáis un feliz fin de semana y bueno, pues nada más. Muy bien, muchas gracias.